Bienvenidos al video más random e improvisado de este canal. Bueno, ¿de qué trata el video? Además de tratar de absolutamente nada, resulta que hace ya un tiempo esta cámara, que es literalmente fue la primera cámara que usé en YouTube. La tenía en venta a unos 100.000 yenes, que sería unos $650 más o menos. Y no se vendía. Y hoy a la mañana, como hoy era un día que tenía libre, día de semana libre, dije voy a bajarle $100. Y se vendió. Quería despedirme de esta cámara. Y de paso mostrar las cámaras que uso para grabar en YouTube. Esta es una cámara Nikon D610, es una cámara reflex extremadamente pesada, muy pesada, es una cámara de foto y este es un lente marca Cañón gigante. Y esta cámara es la cámara que más habré usado en toda mi vida en YouTube. Canon IBIS Mini X, sigue funcionando. Graba un audio excelente esta cámara. Los micrófonos estos que tienen acá graban muy bien. He grabado conciertos con esto y usar esto como grabadora de audio para conciertos, porque no satura el audio, graba muy bien todo lo que es ambiente y además se monitorea muy fácil para videoblogs. Creo que Luisito Comunica llegó a usar esta cámara, me lo han contado. Esta cámara es excelente. Esta no la voy a vender nunca, esta la voy a conservar porque le tengo mucho cariño. Lo que sí, bueno, ya quedó un poco vieja, más que nada porque, a ver, primero que es ojo de pez, mucha gente se quejaba de que se mareaba con esta cámara. Y otra cosa es que cuando no hay muy buena iluminación, normalmente esto graba bastante oscuro. Si no es al aire libre en un día soleado, no se ve muy bien. Después, bueno, quise evolucionar a una de estas, pero claro, no era lo que realmente quería. Y el audio era muy malo. Y no sabía cómo hacer eso de conectar micrófonos y eso. Sí, también usé mucho la Canon G7X Mark II, pero esa se la presté hace mucho a un amigo y nunca me la devolvió. Igual está hecha pelota, básicamente. Le dije, quédate al lado, usarlo todo el tiempo que quieras, que me da igual. Después durante la pandemia, fue que compré esta cámara, creo. ZV-1, una cámara súper liviana, súper compacta, hecha especialmente para grabar videoblogs. Pero el problema era que tenía muy poco ángulo. Y estaba en algún momento grabando en comida en una mesa, imposible que se vea lo que estaba comiendo. Pero bueno, lo usé todo lo que pude, lo usé hasta que salió lo que fue para mí la cámara definitiva, la ZV-E10, cámara para videoblogs, especialmente diseñada para videoblogs, igual que esta, pero con intercambiable de lentes. Se puede cambiar el lente esta cámara. Ahí estoy grabando la cámara nueva que me compré, que es la misma cámara que esta, solo que bueno, vino sí o sí obligatoriamente con este pack de lente, y este lente no me hace feliz. Tiene un angular malo, diría, no es suficientemente bueno. Y este gimbal, ¿cómo se llamaba la marca esta? Xium. Xium. Lo que no me gusta de este gimbal es que al ser blanco se ensucia muy fácil, y yo las cosas solía cuidarlas mucho, pero dije no, basta de cuidar las cosas, vamos a darle batalla a los objetos y trabajar de forma cómoda, porque cuidando los objetos como que uno tarda más en hacer las cosas, ¿no? La improvisación, la cosa de eso de hacer las cosas rápido, eso falla si uno cuida las cosas. Pero a ver, tampoco es que las maltrata intencionalmente, ¿no? Obviamente. Miren esto es espectacular. Esto no lo uso para el canal, esto lo uso para cuando me voy de vacaciones. Es un selfie stick. Mirá qué cómodo. Selfie stick trípode. Muy bueno. O sea, esto me lo pongo en el bolsillo o me lo meto en el... Y otra compra que hice muy bonita, el Instax. Es una cámara impresora de Polaroid minis.
Porque, nada, tenía ganas de hacer la típica de comprar el cuadro de corcho y nada, pegarle fotos instantáneas de nuestras vacaciones. Me gusta que sea una impresora y no una cámara, porque justamente lo que no quería es estar cargando una cámara. Yo algo que tengo ahora como, entre comillas, como especie de regla propia cuando me voy de vacaciones es no llevar bolso, no llevar nada. Por eso el selfie stick súper cómodo que me entra en el bolsillo. No llevo cámaras, voy con el celular, porque bueno, creo que ya lo he mencionado antes, pero en Instagram subo muchas fotos de vacaciones, lugares, fotos con gente, pero no grabo. Son vacaciones y quiero separar las vacaciones de lo que es hacer el canal. Acá es donde guardo mi collar de Alien. Anillo de Alien. Bueno, anillo ya últimamente el único que uso es este, porque este es un anillo que me regaló Kichan para cuando nos casamos. Yo en teoría soy una persona que se retiró de lo que es el coleccionismo, pero a veces me doy algún que otro gusto porque sí, me tiento. Esto es muy chistoso porque me llegó y es un error de Twitch, básicamente. Porque la vez que cumplí los requisitos de ser partner de Twitch, bueno, reclamé el Welcome Pack o algo parecido de partner. Me llegó, pero al final el partner nunca me lo aceptó, así que no soy partner de Twitch, pero tengo el reconocimiento. Igual me da igual porque hago Twitch una vez cada mes, como mucho, a veces cada 2 meses. Vamos a estrenar camisa hoy. Esta me la compré el otro día en un bar temático de videojuegos en Akihabara. Todo. Adiós, cámara. Gracias por todo. Escalera mecánica para bicicleta. Vamos a estacionar la bici en la estación. Bueno, ahora me voy para el otro lado de la estación y voy a comer algún ramen que no haya comido. Un consejo muy grande, muy importante que tengo que darle a todo el mundo que venga a Japón es que nunca hagan cola para comer en un lugar. En un ramen a veces y no siempre, a veces puede ser. Pero en general siempre vayan a los lugares vacíos, señores, ¿sí? Como voy a hacer yo ahora. A ver, voy a ver la foto, si me llama la atención, me meto. Espectacularmente delicioso, súper satisfecho. Tenía un sabor bien achinado, no sé cómo expresar el sabor achinado, pero tenía sabor a comida china, pero muy buena. Tenía maní, tenía bastante maní, carne picada, sésamo, muy bueno la verdad. Unos fideos chinos muy copados. Bueno, ahora me tengo que ir a Harajuku a hacer un par de compras, así que me acompañan. Tengo que comprar stickers, pero claro, en esta tienda no se puede grabar dentro de la tienda, así que tengo que dejarlo acá. Bueno, ya compré los stickers que necesitaba comprar. Ahora tengo que ir a hacer otra compra. Ya hice la compra, así que listo, nos vamos a casa. Creo que voy a editar porque tengo tiempo. Son las 3, sí. A editar, salir a correr, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a casa, pero antes vamos a hacer alguna compra para la cena. Ay, bonobón. Agarrar uno. Y uno para Kichan. Me compré este postre que ya había probado una vez. Decía dulce hawaiano, pero no sé si esto es de Hawái. Bueno, igual, de todas formas es supuestamente manteca con dulce de poroto.
como un pastelito. ¿Cómo que no? Aparte de manteca es dulce, es salada, perdón, y aparte de poroto es dulce. Un contraste excelente. Y la masita, como que es media seca, y le da un buen balance. Obviamente esto no es manteca puro, pero esto no es dietético, es obvio. Una mordida no puedes. Bueno, los stickers. Era esto que necesitaba para pegarlo acá. Y uno dice, no, Naka, ¿cómo vas a arruinar una cámara así? ¿Cómo le vas a andar pegando stickers? Es que lo que pasa es que si no le pego un sticker, queda así. Todo rayado, hecho pelota. Básicamente es una protección. Esta cámara también tiene un sticker atrás. Y se lo puse porque... Sí, porque sí. Aquí está todo baqueteado. Toda la cámara está baqueteada en general. Habría que cubrirla de sticker por todos lados. Pero bueno. Y bueno, y además que con eso también medio como que lo marco, ¿no? Como que es mi cámara. Mira, con esto no hay error. Aunque aparezca un youtuber con la misma cámara, mirá si va a tener justo el mismo sticker. Eso. La cosa, el bolso lo preparo de forma muy simple. Pongo esto ahí, pongo la cámara ahí, de esta forma, y ya está. Y cierro. ¿Entendés? Es así de simple. Y esto, claro, con el movimiento se termina rayando entre la cámara y el gimbal. Dios mío, qué gastado que está esto. Sí que tiene batalla. Yo les juro, les prometo que yo no era así antes. Era de pegar mucho más las cosas. Todo darle... los bolsos de cámara era ponerle divisores para acomodar bien la cámara. Pero claro, me di cuenta que eso es poco eficiente. Por lo tanto, ya dejé de hacerlo. Qué loco, acabo de darme cuenta que con este bolsito me puedo mover de ahora en más. No más, porque como cambió el tamaño del lente, o sea, como sea, antes era este cacho de lente y ahora es este chico, mucha diferencia. Ahora puedo meter el gimbal acá y esta cámara acá. Bien. Bien, Kicha, bien. Está bien. Y acá pongo el kit de auricular. Tengo 2 baterías de repuesto. Tengo más, pero normalmente más de 2 no necesito. Cámara y gimbal. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué felicidad! Me entra todo, Kicha. Me entra todo entra acá adentro. ¿No estás contenta? No está contenta. Ahora que me pongo a pensar, yo muchas veces llevo... En un día grabo más de un video. Y cuando hago eso, normalmente, o sea, si voy digo, bueno, hoy voy a grabar 2 videos, 3 videos, me llevo 2 camisas de repuesto para cambiarme camisa, para no repetir la camisa en el video. Pero bueno, si tengo que hacer un solo video, entonces ya está, o sea, con eso va. La patrulla vecinal recogiendo basura y avisando que no se queden dormidos fumando porque pueden causar incendios. Y paseen los perros de forma debida. ¿Qué pasa si le agarro el Vamos, no vamos a hacer pipi. No vamos a hacer pipi. Llegó correo. Cacho de caja por esto, pero bueno, eso sí. Este es el gran lente que quería. Sí, señor. 10-20. Uf, sí que tiene mucho ángulo esta cámara, Bastante ángulo tiene. Y el resto creo que es zoom digital. Más bien que tiene zoom digital, muy bueno eso. Perfecto, sí señor. Ay, sí. Oh, amo los gran angulares. Ahí se ve chiquito la Tokyo Sky Tree. Nada, en el río, saliendo a correr. Estoy saliendo a correr con pesas de 1.2 kilos, uno para cada brazo, ya que no estoy haciendo pesas últimamente ya. Pero digo, bueno, salir a correr con esto
hace una diferencia, hace que te canses mucho más. Río oscuro, pero obviamente Japón y su seguridad impagables. Siempre de noche, nunca hay nadie, alguno solitario sentado, alguna parejita dándose besitos. Pero nada, en cuanto a peso últimamente, subiendo de peso este año. Yo estaba con 72 kilos, ahora estoy con 75, 6, por ahí. Unos 3, 4 kilos subí este año. Y creo que vacaciones como mucho, morfo demasiado. Y trabajando como guía al mediodía como siempre rico. Así que bueno, hay que salir a correr porque si no... Esta es mi cena, ensalada con estas hojas que no llaman, acá se le dicen baby leaf, no sé, como algo de espinaca, tofu, palta, aguacate, sopa de miso. Este tofu con miso está buenísimo. Kyou-chan con animeって何なの? Bueno, Kyou-chan está mirando anime y no sabe ni cómo se llama. Este es un programa de televisión que se llama Getsuyo Kara Yofukashi, que vendría a ser como lunes tarde a la noche. Y es mi programa de televisión favorito de todo Japón, porque es un programa en el que muestra muchas curiosidades del país en general, de varias ciudades de Japón. Y nada, es muy gracioso este programa, muchas entrevistas callejeras. Y de noche siempre tomando un nihonshu. Pero bueno, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este video improvisado, bla 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 bla. Nos vemos la próxima. Yo quiero seguir mirando el programa. Nos vemos. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Chao, Teiteki. Chao. Chao.